Bien, hermanos, pues ya estamos para empezar a escuchar la palabra de Dios. Y hoy quisiera hablar un poquito de los tiempos que estamos viviendo, tiempos, dice el apóstol Pablo, tiempos peligrosos, tiempos de angustia, tiempos de dolor. Y quizás tiempos de tristeza, ¿verdad? Porque los discípulos estaban tan interesados en los últimos tiempos del fin. Y hoy quiero hablarte un poco de estos tiempos que estamos viviendo. Se ha hablado mucho del fin del mundo, ¿no? Se ha hablado de que el fin del mundo se acerca, pero ¿cuándo será eso? ¿Cuándo será el tiempo del fin? Pues para esto el maestro pues dio algunas referencias a estos tiempos finales. Y vamos a buscar en Mateo 24:1, dice, ahí va leyendo. Mientras buscan, pues vamos a seguir narrando un poco de los tiempos que vivimos. En estos tiempos dice la palabra que cómo saber que estamos en tiempos finales. Bueno, dice que en los tiempos del fin, ¿qué habrá? Guerras, terremotos. Esas son las señales que Jesús dejó. Y también por haberse multiplicado la maldad, dice el Señor, el amor de muchos que se va a enfriar. El odio, el rencor, el resentimiento, el amadores. Dice que en estos últimos tiempos también, ahí en Timoteo, nos dice que habrá hombres amadores de sí mismos, hombres vanagloriosos, hombres detractores, hombres amadores de los deleites, más que a Dios. Esto quiere decir que no hay interés en buscar a Dios. Y cuando estos tiempos se multipliquen por falta del amor, por falta de buenas obras, por falta de la búsqueda en Dios, el amor se va acabando o se va enfriando. Vamos a leer un poquito hasta el 13. Dice así: y cuando Jesús salió del templo se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los tiempos, los edificios del templo. Respondió y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto, te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondió Jesús, le dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, pero aún no es el fin. Aquí está dando referencia que todo esto va a acontecer, ¿verdad? Pero no ha llegado el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿qué? Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y se engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Mas el que se perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Qué va a haber, hermano? Mentira. ¿Qué va a haber aún en nosotros, en los hermanos? Engaño. ¿Y qué va a haber? Nos vamos a entregar unos a otros. ¿Recuerdan lo que pasó con Judas Iscariote, que entregó al maestro por 30 monedas de plata? Pues así habrá intereses entre los hermanos, que nos entregarán, dice, unos a otros. ¿Por qué? Por beneficio, para beneficiarse la persona. Estamos viviendo tiempos de que, como dice la Escritura,
que habrá guerras, pero aún no es el fin. Y también se levantarán las naciones contra una nación a otra. Estamos viendo guerras tras guerras, como Ucrania hay guerra, ¿verdad? Bueno, quizás a lo mejor ya está por terminar esa guerra, ¿no? O ya terminó, pero ha habido guerras. Tiempos atrás ha habido, pues, una guerra que fue catastrófica, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando se envió esa bomba a Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Cuando pues fue lo que desapareció en un tiempo a miles de gente del Oriente, ¿no? Que pues padeció hambre, padeció la guerra. Pero aún esa potencia, pues hizo una potencia, ¿verdad? Lo que es China y Japón. Ahora son potencias mundiales. ¿Por qué? Porque se han podido levantar de esta gran tribulación que ellos pasaron. Pero en estos tiempos vemos que también anuncian un terremoto, que ese terremoto no va a ser pues tan pequeño, ¿no? Sino que ese terremoto dice que va a ser de alta magnitud, quizás más allá de los 10 puntos y tanto, ¿no? O 9 puntos y tanto, que ya es un terremoto muy muy fuerte. Hablando de aquí que habrá hambres y guerras, habrá hambres. ¿Por qué? Porque no va a haber suficiente alimento. ¿Por qué? A veces porque estamos sobrepoblados. La sobrepoblación, el sistema, estamos pasando escasez. Vemos que cuando hay alguna pandemia, la que hemos pasado en estos últimos tiempos, pues vemos las carencias, ¿no? Cuando no hay producción, pues hay escasez. Entonces, ¿qué puede haber en estos tiempos? Pues puede haber hambre. ¿Por qué? Porque ya no hay interés en producir. Ya la gente pues se ha dedicado más a hacer cosas que no son tan primordiales, ¿no? Como la canasta básica o la agricultura, la ganadería. Todo eso, si no se invierte, pues pudiera escasear, ¿no? Lo que es el campo. También pudiera ser el hambre, porque la tierra ya no puede dar su fruto. Ya la tierra, ya por más que usted la trabaje, que siembre una milpa, siembre lo que vaya a sembrar, pues no se da como quisiéramos al 100% de la producción. ¿Por qué? Porque la tierra está cansada y no hay nutrientes que la puedan sustentar para que esa plantita o eso lo que siembra uno se mantenga bien nutrida, ¿no? Se nutra y podamos tener una buena cosecha. Esa es otra parte que en los alimentos se irán acabando. Pero pues hay modos donde si uno invirtiera la ciencia, pudiéramos meter esos químicos que necesita la tierra para que se pueda dar una buena cosecha. Pero pues todo eso es porque a veces el hombre se interesa más en cómo dominar, cómo someter al hombre, ¿no? Y quizás se olvide de cómo producir. Hay algunos países que producen, ahí está China, Japón, ahí están. Ellos son buenos para la agricultura. Hemos visto muchos pasajes así como de que ellos son buenos para producir, porque ellos se invierten de esa manera y se da buena cosecha. Y nosotros somos ricos en la naturaleza, hermano. Tenemos muchos minerales. México es un país muy rico en todas las áreas. Nada más que no tenemos los recursos suficientes para
poder explotar esas riquezas naturales. Que Dios traiga esa inversión en México, ¿va? Para que México sea un país libre y soberano, ¿no? Sea un país libre, independiente, siempre como así lo hemos notado o marcado. Pero Dios quiere que nosotros, ¿qué? Nos mantengamos firmes, porque tiempos, dice más, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué debemos cultivar para que seamos buenas personas? El amor, el amor. Ante todo el amor, porque el amor es lo que Jesús vino a predicar, que dice, les voy a dar un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso es lo importante, hermano. Para poder cultivar el amor, pues lógicamente que no habría guerra. Como hoy vemos, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay odio? ¿Por qué hay rencor? ¿Por qué no hay amor? Porque no hay un interés entre yo poder solucionar mis problemas con mi prójimo. Porque tengo problemas con mi vecino. Porque no hay amor. Porque no hay interés de tener una relación íntegra, ¿no? Integral, como dicen nosotros. Es una relación estrecha, una relación que Jesús quiere que nosotros seamos uno como Él es uno. Si el mundo fuera uno, muchas cosas haríamos. Donde está la unidad, está la fuerza, hermano. Y la fuerza que nos debe mover, ¿qué es? El amor. Se ha hablado mucho del amor, pero el amor es la base esencial, porque dice la palabra que las profecías se han de acabar, pero el amor nunca va a dejar de ser. Esas cosas que perecen, ¿verdad? Vemos estos tiempos peligrosos. Vemos que habrá gente, falsos profetas. Dice la palabra que también aún los que son escogidos pueden ser engañados. Los que están dentro de la gracia, ¿no? Los que estamos esforzándonos para tener esa vida eterna. Dice, para mantener nuestra fe es lo que debemos defender. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, es la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tengan en el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me conformo y no se avergonzó de mis cadenas. Aquí está Pablo cuando fue encarcelado, ¿no? Pero él estuvo siempre firme, escribiendo cartas a la iglesia. Así, estando él en la cárcel, pues él dice, por predicar la palabra, ¿no? Porque no fue porque cometió algún crimen o delito, sino el delito de él era que predicaba la palabra. Porque la gente dice, algo que también nos aborrece la gente, porque por predicar la justicia, ¿no? Por predicar la palabra, porque la gente se incomoda cuando tú le dices que deben de buscar a Dios. Porque la gente se molesta si tú la corriges cuando le dicen que busquen a Dios. Entonces dice, y muchos seremos aborrecidos por amor a Jesucristo, ¿no? Aquellos que llevan la palabra, aquellos que predican el evangelio. Y ahora que somos un México libre, pues tenemos esa libertad de predicar en las calles. Pero hay países donde no tienen esa libertad, donde
no pueden predicar la palabra. Pero también hay otra señal cuando Jesús dijo, y por haberse predicado la palabra, dice, hasta donde lleguen a los últimos de los rincones de la tierra. Dice, entonces, cuando llegue ese momento, cuando ya se haya predicado la palabra hasta al último rincón de la tierra, entonces dice que vendrá el fin. Dios está esperando, no porque dice la palabra que Dios tiene por tardanza, ¿no? La palabra de estos tiempos, sino que está esperando que aquel, el impío, se arrepienta de sus pecados, que el impío se vuelva a Dios, que el impío se limpie de toda maldad. Entonces, por eso no estamos, no podemos decir que como por profecía, ¿no? Que mañana es el tiempo del fin, o pasado mañana, o dentro de 3 días, 4, 5 días, o quizás dentro de un año. No podemos decir, porque Dios sabe el tiempo cuando se acaba la gracia, porque Dios sabe cuando ya el evangelio ha llegado hasta el último rincón de la tierra. A veces era imposible llegar hasta allá, hasta al Polo Norte, ¿no? Pero ahora, hermano, ¿cómo es que la palabra llega tan rápido hacia el hombre por medio del internet, por medio de las redes sociales? Ahí está la palabra siendo predicada al que la escuche, y entonces estamos ya casi a las puertas. Ya casi estamos a las puertas, porque dice que la ciencia se acabará. Y la ciencia será en los últimos tiempos, dice que se acelerarán los tiempos finales. ¿Para qué se acelerarán, hermano? Porque dice que si no se acortan los días, dice la palabra de Dios, que ninguno sería salvo. ¿Por qué? Porque la gente pues busca a Dios, pero dice no viene y no viene. ¿Y qué hace la gente? Pues se vuelve otra vez a la maldad. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros no perezcamos, sino que nos arrepentamos y que nos volvamos a Él, y que no nos cansemos de hacer el bien, porque dice Pablo que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. ¿Sí? Si no. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. Ninguno que busca y que predica la palabra puede envolverse en los negocios de la vida. Quiere decir, en los intereses de este mundo. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquel que se esfuerza, ¿no?, por llegar a la meta. Aquel que dice, no, pues yo me fijo una meta al blanco perfecto, que es la sagrada vocación en Cristo Jesús. Yo me fijo esa meta y voy a llegar porque Dios me dará la fuerza para llegar al final. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, el cual sufrió penalidades, hasta prisiones, de modo de malhechor. Fíjense lo que yo les decía. Él estaba en la cárcel sufriendo penalidades como si fuera un malhechor, pero no era malhechor. Mas la palabra de Dios que dice, no está presa. Eso es lo más hermoso, hermano, que la palabra de Dios, aún estando en 4 paredes, no está presa. No somos personas discapacitadas para que la palabra de Dios no llegue, sino llegará hasta lo más último de la tierra.
Entonces la palabra de Dios no está presa. El hombre ha querido destruir la palabra de Dios, ha quemado la Biblia, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios, ¿qué es? Luz a tu vida, lumbrera mi camino. Él es el que te alumbra, el que te da vida, el que te da la fuerza y la vitalidad. Entonces, no debemos desmayar. Aquí Pablo está animando, no te desmayes. Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, que fue resucitado. Por lo tanto, todo lo soporto. ¿Por qué? Por el amor a los escogidos. Porque Él amaba a sus hijos espirituales. Él tenía ese amor que lo catalogaba como un cristiano, ¿no? También para que obtengamos la salvación con la gracia eterna. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, que también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Amén. Y no puede negarse a sí mismo. Él no se puede negar a la palabra que Él ha dicho. Dice que Él hará cumplir lo que Él tiene que hacer en nosotros en el tiempo de lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos o que haga en nuestra vida, que permanezcamos en Él. Perseverar en Cristo Jesús. Habrá muchos falsos profetas, habrá muchos diciendo yo soy el Cristo. Fíjense que mucha gente creerá, porque ¿qué hará el anticristo o qué hará esta persona que se cree el Cristo? Hará señales grandes y prodigios. Incluso también podría resucitar a los muertos. Y la gente dice, oh, sí, es Jesús. Como cuando resucitó a Lázaro, ¿no? Sí, es Jesús. Entonces muchos creerán en esa mentira. Pero Dios dice, yo ya les he advertido que tengan cuidado de estos tiempos peligrosos del fin. ¿Y la iglesia qué? La iglesia será perseguida, ¿no? Vamos a leer lo que dice en Apocalipsis 2:8, donde dice la iglesia perseguida. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjense, esta es la grande bendición que Dios tiene para el que padece persecución, para los que han de padecer persecución, y que Dios dice que seremos probados, ¿no? En esta situación difícil. Pero dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Se acuerdan que les hablé de la segunda muerte? Que la segunda muerte son los impíos, son los condenados, son los que no obedecieron la voz de Dios, son los que no se regeneraron. Esos van a padecer la segunda muerte. Y esa es la condenación, el infierno eterno, el lago de fuego que anuncia nuestro Señor Jesucristo a todos los que se rebelaron contra Él, aún
los que no quieren entender sus propósitos. Pero damos gracias a Dios que Dios nos va a guardar de esa segunda muerte, porque Él dice que ha prometido una vida eterna para aquellos que le invocan. Y dice, ¿qué debemos hacer para ser salvos, hermano? Creer en el Señor Jesucristo, como decía ahí en los Hechos, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué significa esto? No tan solo es creer, porque quizás yo puedo decir creo en Dios, ¿no? Pero la acción es de creer, es que accionemos nuestra fe, que cambiemos de forma de pensar, que cambiemos nuestra forma de vivir. Si antes, como decía Pablo, robábamos, ya no robamos. Si antes mentíamos, ya no mentimos. Si antes odiábamos, ya no odiamos. Ese es el cambio de mente, es el cambio de rumbo, es el cambio de que nosotros debemos de ser regenerados para vida eterna. Esa es la salvación, eso es lo que nos puede mover para hacer un cambio radical. Cuando Dios dice, el que hurta ya no hurte más, ¿verdad? Cuando Dios dice, ámate a ti mismo, o ama a Dios como tú te amas. Si yo amo, es que estoy en el conocimiento de Dios. Pero si no amo, ¿qué dice? El que no ama, ¿qué? No conoce a Dios, porque no sabe. No ha experimentado el amor propio de Dios. No ha experimentado ese amor que Dios pagó el precio por nosotros. Que Dios mismo se entregó por nosotros. Que Dios vio los medios para interesarse de que nosotros tuviéramos esa vida eterna. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Eso es un regalo de nuestro Padre que nos da a nosotros mismos. Y esa es la reconciliación que tenemos con Dios. Hoy pudiéramos decir, Señor, danos ese conocimiento. ¿Por qué el pueblo perece? Porque le falta conocimiento. Porque no han experimentado la palabra de Dios. Porque el que practica la palabra, ese renace para vida eterna. ¿Sí? La sabiduría, ¿de dónde desciende? Del Padre de las luces. La sabiduría viene de lo alto y el mundo busca la sabiduría, ¿qué? Animal y diabólica. Esa es la que viene de la tierra. Esa sabiduría es la que tiene el mundo de cabeza. ¿Por qué? Porque en vez de hacer lo bueno, hacen lo malo. El odio, el rencor, resentimiento, mentir, robar. Y Dios quiere que nos regeneremos y busquemos su palabra, que busquemos lo que Dios quiere y ser renovados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que seamos revestidos de su Espíritu, del Espíritu Santo, el Espíritu de poder que nos guíe a toda verdad, el Espíritu de gracia que nos da la libertad de ser guardados. Dice en 1 de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano guardaos, no seas que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Que no seamos arrastrados por el error de la gente que te inicua, ¿no? La gente inicua, la gente que está en desobediencia, y caigamos en nuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Crezcamos en el conocimiento de Dios y su gracia. Quiere decir que la gracia, pues estamos siendo redimidos
por su gracia, hermano. Somos redimidos por la sangre del Cordero. Y por esa gracia estamos en deuda con Dios. En deuda porque Él pagó el precio por nosotros. Así que dice Pablo, deudores somos ante Dios por su gracia. Por gracia recibiste, dad de gracia. Quiere decir que si por la gracia de Dios recibiste la salvación, debes de dar la gracia hacia el hermano. ¿Y la gracia qué es? Viene por bondad, viene por amor, viene por disposición y entrega. Esa es la gracia. La gracia viene porque Dios la ha dado. Y hoy en tiempo está la gracia en este mundo. Dice que la gracia está aquí en la tierra. Mientras exista la gracia en la tierra, no puede venir el anticristo. Cuando se vaya la gracia, entonces se acabaron los tiempos de salvación. Viene la gran tribulación, viene la persecución de la iglesia, y ahí sí, hermanos, pues vamos a reconocer el juicio de Dios. Porque cuando venga la gran tribulación, viene, bueno, el juicio es cuando vamos a ser probados. Aquellos que se quedaran en el tiempo de la tribulación, ¿no? Van a ser probados por su fe, por su valentía, dice de no negar a Jesucristo como su único Salvador. Esa va a ser su entrada al cielo. Dice, porque también no recuerdan que dice que si me negaras delante de los hombres, yo también te negaré. Pero si tú me confiesas delante de los hombres y no te avergüenzas de mí, yo también me voy a presentar ante el Padre y no me voy a avergonzar de ti, porque tú fuiste valiente, tú fuiste un hombre esforzado, tú fuiste un hombre con esa valentía. Y algo que nos debe de caracterizar como hijos de Dios es que seamos valientes. Dice que de los valientes y de los violentos es el reino de los cielos. Así es que nosotros tenemos que tener un carácter fuerte para poder someter todo a la obediencia a Cristo. Sométase todo a la obediencia a Cristo. Y así podemos mantener que la humildad, el amor y la gracia en Dios. Qué bonito es saber que cómo puedo yo mantenerme ante su gracia, ¿verdad?, de Dios en nosotros. Vamos a decirle a nuestro Padre que Él nos dé esa tolerancia, que esa templanza no se acabe en nosotros, que no nos cansemos, pues estamos en tiempos finales. No sabemos los días ni la hora, como decían los apóstoles que querían saber el tiempo del fin, pero Jesús dijo, ni yo mismo sé cuándo va a venir el tiempo del fin, ni los ángeles, solamente nuestro Padre que está en los cielos, dice. Solamente Dios sabe el día cuando venga esos tiempos difíciles. No hay profeta que pueda decir tal día y tal hora, no. El tiempo. Pero Dios tiene los tiempos. Todo tiene su tiempo, decía el Eclesiastés, ¿no? Para todo hay tiempo. Tiempo de reír, tiempo de morir, tiempo de nacer y tiempo del fin. Pero solamente Dios sabe cuándo serán esos últimos tiempos. Por lo tanto, soportándonos unos a otros como Dios también nos ha amado. Amaos unos a otros con amor sincero, no amor fingido, con un amor de ese amor de hermanos, de unidad, de fraternidad.
Ese es amor, que nos amemos. Amémonos con todo el corazón. Pongámonos de pie, hermano, o póngase de pie. Vamos a orar al Padre pidiéndole que Él traiga esa tolerancia en nosotros. Pidiéndole que nos dé la fortaleza, que nos dé nuevas fuerzas y que nos dé esa vitalidad para poder predicar su palabra en estos últimos tiempos. Que lo más importante de todo es que nos mantengamos firmes y prediquemos su palabra. Vamos a pedirle al Padre que nos dé más de su Espíritu Santo, que nos dé la fuerza como las del búfalo, que podamos tener esa autoridad ante el mundo entero para que se arrepientan de sus pecados y cambien su manera de pensar y su manera de ser. Hoy vamos a pedirle al Padre que su Espíritu sea moviéndose para estos últimos tiempos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, hoy te alabamos y bendecimos tu nombre, que tú gobiernas sobre todo imperio y sobre toda nación, Padre, aún se adobleguen los reinos delante de ti, porque tú eres el Rey de reyes y el Señor de los señores, eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que conoces el corazón, el que sanas nuestra tierra. Hoy te pedimos, Padre, que tomes control de todo esto que está pasando y tu reino no tiene fin, Señor. Tu reino es un reino de justicia, tu reino es un reino de amor, tu reino es un reino de verdad y de entereza, de firmeza. Hoy, Padre, ese reino, como dice en la oración del Padre nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad sobre estas naciones, porque tú tendrás en los tiempos del fin y tomarás tu reino, Padre, porque tu reino no tendrá fin. Hoy plántanos en ese reino. Hoy guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, guarda a tus hijos, Señor. Líbranos del mal. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Así como estamos, hermano, vamos a cerrar nuestros ojos para recibir la bendición de nuestro Dios. Que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos siga bendiciendo en su nombre. Amén. Y que nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven por YouTube. Que pasen una bonita tarde. Que Dios les bendiga.